Hola a todos y bienvenido a otra clase de inglés. Hoy en esta clase tengo algo especial. Voy a hacer un resumen de todos los tiempos en inglés. La información en esta clase espero que puede ayudarles en su aprendizaje de inglés. Vamos a ver aquí en la pantalla, tengo escrito todos los tiempos en inglés en una tabla. Aquí arriba tenemos past, present and future. Y aquí al lado tenemos simple, continuous, perfect y perfect continuous. Y he escrito un ejemplo de los 12 tiempos usando la primera persona, que es el I, más el verbo speak, que en español es hablar. El verbo speak es un verbo que es irregular en el pasado y en el participio pasado. Vamos a ver primero los 12 ejemplos y después voy a hablar un poco más de esos tiempos. Primero, en la primera fila tenemos los 3 tiempos simple o simples. Tenemos el present simple, el past simple y el future simple. So, los 3 ejemplos usando I, la primera persona, y el verbo speak son I speak, present simple, I spoke, past simple, and I will speak, future simple. Abajo tenemos 3 tiempos continuos: present continuous, past continuous, and future continuous. The present continuous is I am speaking. The past continuous is I was speaking. And the future continuous is I will be speaking. En la próxima fila tenemos los 3 tiempos perfect: present perfect, past perfect, future perfect. Primero tenemos I have spoken, present perfect. I had spoken, past perfect. I will have spoken, future perfect. Y finalmente en la última fila tenemos los tiempos perfect continuous, que son más o menos una combinación del continuous y el perfect. Ahorita recuerden, no estamos preocupados de las reglas, solo estoy mostrando la estructura. Y primero tenemos en esta fila present perfect continuous, que es I have been speaking. Y el past perfect continuous, I had been speaking. Y el future perfect continuous, I will have been speaking. Y esos son todos los tiempos en inglés. Abajo tengo escrito en español el tiempo que corresponde al inglés. Por ejemplo, aquí tenemos I speak, en español es hablo. And I spoke en el pasado es hablé. I will speak es hablaré. I am speaking, estoy hablando. I was speaking, estaba hablando. I will be speaking, estaré hablando. Y los perfect tenses: I have spoken, he hablado. I had spoken, había hablado. And I will have spoken, habré hablado. And finally, I have been speaking, he estado hablando. I had been speaking, había estado hablando. And finalmente, I will have been speaking, habré estado hablando. Ok, como dije antes, no podemos ver en esta clase todas las reglas de esos tiempos. Los que están en azul, que son esos aquí: present simple, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, and future simple. Los que están en azul son los que hemos visto
en mi curso de inglés nivel A1 y nivel A2, y abajo en la descripción voy a poner enlaces a esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos. Los otros 6 sin rojo son tiempos que no hemos visto en esos dos niveles porque son cosas que se enseñan en niveles más altos, intermedio, y a veces creo que esos tal vez intermedio alto, porque esos 3 aquí tal vez son poco usados, porque probablemente hay otras maneras a decir la misma cosa. Entonces, hoy no es un clase en que vamos a ver todas las reglas, pero puedo decir que más o menos las reglas corresponden al español. Cuando en español se usa el presente simple y dices hablo español, por ejemplo, en inglés usamos el presente simple. I speak. Y el pasado igual, bueno, en español hay otro tiempo en el pasado que no existe en inglés, pero más o menos podemos decir que se corresponde a los tiempos en español en su uso. Vamos a ver algunas cosas de esta tabla de esos tiempos. Podemos ver que hay 6 tiempos continuos y todos usan una forma del verbo be. El verbo be es am, is y are en el presente, y was y were en el pasado, o been en el participio pasado. Entonces aquí podemos ver que tenemos 6 tiempos que son continuos. Tenemos present continuous, past continuous y future continuous, y tenemos también 3 perfect continuous, past, present and future. Y aquí vemos que la única diferencia, por ejemplo, entre el present continuous y el past continuous es que tenemos que cambiar el verbo be, el presente y el pasado. Am en el presente y was en el pasado. Y para formar futuro solamente estamos poniendo el verbo be en el futuro, porque will es un verbo auxiliar que cambia la significación de la frase el futuro. Y con eso podemos fijar también que hay 6 tiempos en el futuro y todos usan el modo verbo will. I will speak, I will be speaking, I will have spoken, I will have been speaking. Regresando a los continuos, aquí también vemos que tenemos been, been, been. Entonces, todos los tiempos que tienen continuos siempre tienen que tener el verbo be más el verbo con ing. Tenemos am speaking, was speaking, will be speaking, y en esos 3, been speaking, been speaking, been speaking. Podemos ver también que tenemos 6 tiempos que son perfect. Tenemos primero el present perfect, después el past perfect y el future perfect aquí. Y también tenemos los 3 perfect continuous. Y podemos ver que todos esos usan una forma del verbo have. Por ejemplo, aquí tenemos have spoken, y para formar el past perfect solo tenemos que cambiar el verbo have en su pasado, had spoken. Y para formar el futuro perfecto, future perfect, solo tenemos que poner el verbo have en el futuro, otra vez usando el modo verb will. Entonces, cuando vemos vemos que hay algo de lógico a eso creo que voy a poner un PDF de en mi sitio web de esta tabla para que pueden descargarlo, y eso espero que te ayude. Puede ayudarte a recordar esos tiempos. Antes que terminar esta pantalla y a la próxima, hay una nota aquí que dice: en algunas gramáticas los tiempos continuos se llama progressive. Aquí he puesto continuous, pero en otras gramáticas dice progressive.
es lo mismo. Si ves present progressive, present continuous, es lo mismo. Past continuous, past progressive es el mismo tiempo. Y future continuous, future progressive es el mismo tiempo. Igual con esos tres aquí. A veces se llama el present perfect progressive. Ok, en esta pantalla tengo algunas otras reglas que quiero que recuerden, porque en la pantalla anterior solo puse todos los ejemplos con la primera persona en la afirmación. Y quiero que recuerden que en algunos tiempos tenemos que hacer algunos cambios. Primero, si recuerdan, y voy a poner abajo un enlace a la clase donde tratamos de este tema. Primero, en el presente simple, recuerda que tenemos que usar la forma del verbo con S para la tercera persona singular, el he, she o it en la afirmación. Y el auxiliar do o does en preguntas y don't o doesn't para negativos. Aquí tengo los ejemplos. I speak English es lo que vimos en la pantalla anterior en los ejemplos. Usamos en el presente simple el verbo en su forma base cuando el sujeto es I, you, we o they. Pero cuando el sujeto es he, she o it, tenemos que agregarles el verbo. He speaks English. Y en la pregunta tenemos que agregar el verbo do, el auxiliar do you speak English? O si es la tercera persona, does he speak English? Y el negativo es I don't speak English and he doesn't speak English. Como dije, si quieren recordar de eso, hacer un repaso, ve el enlace abajo en la descripción de este video. Y el pasado simple también. En el pasado simple tenemos que usar el auxiliar did en preguntas y didn't en negativos. Por ejemplo, I spoke English, I didn't speak English, and pregunta, did you speak English? Otra vez voy a poner un enlace a esa clase en la descripción. El present perfect y el present perfect continuous. En estos tiempos tenemos que usar has para la tercera persona singular. So it's I have spoken, he has spoken. Y el presente continua, el pasado continua, en esos tiempos tenemos que usar la forma correcta del verbo be. O sea, am, is y are en el presente o was y were en el pasado. Por ejemplo, I am speaking, I was speaking. You are speaking, you were speaking. He is speaking, he was speaking. Los demás de los tiempos son iguales para todas las personas. Por ejemplo, I will speak, futuro simple, he will speak. Y generalmente se forma el negativo con la palabra not o su contracción. Por ejemplo, I have spoken, present simple, I have not spoken. Pero generalmente cuando hablamos decimos I haven't spoken. Y para las preguntas en la mayoría de los tiempos simplemente cambiamos el orden de las palabras. Por ejemplo, you will speak es afirmación and will you speak es una pregunta. Ponemos el auxiliar primero y el sujeto después. Y generalmente ese es el caso con los otros tiempos. Cambiamos el orden de el verbo auxiliar y el sujeto para formar la pregunta. Finalmente, el negativo de will is won't. Antes que terminamos esta clase, quiero hablar de otro tema que es los verbos dinámicos o dynamic verbs and static verbs. Verbos dinámicos y estáticos, porque hay dos tipos de verbos. Verbos como run, walk, sleep, eat, dance, teach son dinámicos o acciones y se puede usar esos verbos en todos los 12 tiempos.
Vimos antes 12 tiempos, 6 tiempos continua. Y esos verbos, si el verbo es una acción, se puede usar en todos esos 12 tiempos, como vimos con el ejemplo speak. Podemos usar speak en todos los tiempos porque es una acción. Aquí tengo otros ejemplos. I teach English every day. Es en el presente simple. I'm teaching English right now. Es en la presente continua. Sin embargo, algunos verbos no son acciones sino estados y estos verbos se llaman verbos estatísticos o stative verbs. No se puede usar esos verbos en los tiempos continuos. Ejemplos de esos verbos son understand, know, want, love, hate, prefer, belong. Understand otra vez, no sé por qué. Remember and need. Esos verbos describen estados, no son acciones. Por ejemplo, hay dos estados en este caso. You understand, ¿entiendes? O you don't understand. Son dos estados. Esos tiempos no se puede usar en ningún tiempo continuo. Eso es los 6 tiempos continuos que vimos antes. Vamos a regresar a esa pantalla. Veja los 6 tiempos continuos que son esos: present continuous, past continuous, future continuous, and present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Esos verbos stative verbs, o en español verbos estatísticos, no se puede usar en esos tiempos porque no son acciones. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, I know John es correcto en el presente simple. I'm knowing John es incorrecto porque no es un stative verb, no se puede usar en la continua. I understand this, correcto. I'm understanding this, incorrecto. Y en el pasado igual, Steve hated his job, pasado simple. Steve was hating his job, incorrecto. Otro ejemplo, I want something to eat. No se puede decir I'm wanting something to eat. Algunos verbos pueden ser dinámicos o estatísticos, depende en su uso. Por ejemplo, have y think. Cuando usamos have, el verbo have para posesión es stative. I have a car. I have a car. No se puede decir I'm having a car. No es posible. Pero podemos decir I'm having a good time porque es otro uso del verbo have. O I'm having something to eat. Es como estoy comiendo. Otro ejemplo es think. I'm thinking about this exercise. En este ejemplo, think es un proceso en el mente. Pero I think it's going to rain. Aquí el uso de think es como en mi opinión. Entonces es stative. Finalmente, no olviden que aparte de los 12 tiempos, existe también la estructura going to para hablar de planes en el futuro. Por ejemplo, I'm going to speak English, que es una estructura muy común. En español es voy a hablar inglés. Y también tenemos los verbos auxiliares o los modal verbs como should, would, may, might, could, y algunos de esos vimos en el nivel A2. Por ejemplo, I should speak English, debería hablar inglés. And I can speak English, puedo hablar inglés. Ok, espero que la información de esta clase te ayuda en tus estudios de inglés. El inglés solo hay 12 tiempos. Realmente son muy fáciles porque en la mayoría de los tiempos ni se cambia el verbo. Y cada verbo en inglés solo tiene sus 5 o 6 formas. Por ejemplo, el verbo que vimos hoy. Speak, speaks, spoke,
spoken and speaking. Solo 5 formas del verbo. En español, el verbo hablar, por ejemplo, tiene 6 formas solo en el presente. Hablo, hablas, habla, y en el pasado, hablé, hablaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ustedes debería estar mucho más fácil aprender los tiempos en inglés que es para nosotros aprender los tiempos en español. Es todo para hoy. Muchas gracias por ver mi video y espero verte en la próxima. Goodbye.